Bien, vamos a seguir adelante. Ya te avisé que esta clase también va a ser bastante extensa y profunda. Ya vamos a hacer un recorrido por lo que estuvimos viendo. Ya en los primeros módulos estuvimos viendo de que nuestro consumo, nuestras elecciones pueden llegar a estar sosteniendo no solo nuestro bienestar, nuestra microbiota equilibrada, sino incluso podemos estar cooperando con el equilibrio del ecosistema de la Tierra. Vimos también que podemos estar acompañadas de las plantas para empezar a calmar la mente racional, a bajar los deseos de harinas y de dulces, a ablandar un poquito el dulzor del paladar, a bajar los parámetros del dulzor, a empezar a limpiar hígado, riñones, intestinos, a empezar a desprender toxinas por esos órganos filtros, a empezar a bajar esos procesos inflamatorios. Siempre las plantas nos van a acompañar durante todo el proceso de cambio de hábitos, de cualquier proceso en sí, porque no solo cambio de hábitos alimenticios, sino en la vida misma también. Vimos también de que el primer paso para mejorar la microbiota intestinal y bajar los procesos inflamatorios es dejar de intoxicar, justamente empezando a bajar los ultraprocesados, esos alimentos con conservantes, con saborizantes, con estabilizantes, aglutinantes, que son tóxicos para el organismo y que constantemente responde el intestino, más que nada con un proceso inflamatorio. El siguiente paso es empezar a reducir la cantidad de los alimentos alérgenos, esos que generan por sí solos inflamación. Teníamos al gluten, pero no solo el gluten, los cereales, los demás cereales también. Teníamos a los lácteos, teníamos a las azúcares en general, incluso también algunas frutas e incluso verduras crudas. Es como que empezar a hacer estos cambios pequeñitos va a generar menos procesos inflamatorios en el intestino. Ya el solo hecho de cambiar la verdura cruda por la verdura cocida. Y en vez de comer lácteos, me suspendo por un tiempito y a lo sumo después sumo los lácteos orgánicos, de agroecológicos. Y de repente, en vez de consumir todo sin TAC, es preferible consumir algo que esté fermentado con masa madre. O no consumirlos por un tiempo simplemente y dejar que el intestino se vaya acomodando, vaya bajando el proceso inflamatorio. Ese es el siguiente escalón. Y el que estamos ahora, en el escalón que estamos ahora, es no solo dejar de intoxicar, aprender a bajar el consumo de lo que me inflama, o sea, sacar de mi alimentación algo, sino qué poner, qué tengo que comer, cómo me tengo que nutrir para realmente tener saciedad, no tener inflamación, no tener ganas de picotear constantemente. Y vamos a hablar acá de nutrición fisiológica, que yo siempre digo, ¿cómo puede ser eh, que no sea una materia en el colegio? Porque esto lo tendríamos que aprender realmente, el aprender a alimentarnos de verdad. Miren lo que es el plato de atrás. Huevos revueltos. Esto es un solomillo, es como si fuera un lomo de cerdo curado, hecho fiambre, y palta y granitos de sal. Esa es una sal pura, sal de salar, que ahora te voy a contar un poquito más. Normalmente el cuerpo reconoce tres macronutrientes que necesita en cantidad. O sea, la célula, cada célula del organismo va a necesitar en grandes cantidades tres macronutrientes. Estos tres macronutrientes son los que se necesitan normalmente en grandes cantidades. Em, a ver, se me abrió una pestañita. Ahí está. Después tenemos otros micronutrientes, por así decirlo, vitaminas, minerales o oligoelementos que se necesitan en menor cantidad. Pero los que necesitamos en mayor cantidad son estos tres justamente: grasas, proteínas y glucosa. Vamos a arrancar por las grasas, que es la que normalmente dejamos bastante desterradas. Yo te pongo acá, el cerebro es 60% grasas, las membranas de las células son grasas, muchas hormonas y neurotransmisores y otras sustancias son grasas. ¿Cómo puede ser que en algún tiempo en la historia estuvo de moda la dieta low, eh, light o baja en grasas? No me sale ahora el nombre en inglés, ¿cómo es? No es low fat, pero no me acuerdo cómo es. En fin, baja en grasas, diet, light. Todo verde. Yo recuerdo en mi casa de chica de ver los paquetes de leche descremada, yogures descremados, todo era descremado porque había como una grasafobia, llamémosle, y estábamos en ese momento como desterrando la grasa por el colesterol, por los triglicéridos y demás. Hoy en día ya eso está redesmitificado, hay un montón de estudios científicos que corroboran y confirman de que
los cúmulos de grasas en arterias, por ejemplo, el exceso de colesterol y de triglicéridos que no se puede eliminar, no está causado por las grasas, sino por los hidratos de carbono refinados, por harinas y azúcares refinadas. Entonces, imagínate, sabiendo que el cerebro es 60% grasas, de que las membranas de las células son grasas, de que la mayoría de las hormonas y neurotransmisores son grasas, ¿cómo nos lo vamos a privar? Y ahí recuerdo cuando siempre me dicen, Jime, ¿cuántos huevos puedo comer? ¿Uno por semana? No, comer si necesitas 10 por día, no hay problema. Lo que vos necesites. Es importante que bajes todo lo demás, las harinas y las azúcares refinadas, pero nunca nos tenemos que limitar al consumo de grasas, que es lo único que no inflama normalmente. O sea, hay veces que incluso la proteína cuando está en exceso inflama, pero la grasa no. Entonces, nos necesitamos apoyar en las grasas al momento de bajar procesos inflamatorios. La pregunta es, la pregunta no es grasa sí o grasa no. La pregunta es, ¿qué grasas? ¿Cuáles grasas vamos a consumir? Porque hay una gran diferencia entre los distintos tipos de grasas, la calidad de la misma y lo que genera nuestro organismo, ¿no? Yo siempre digo que en esta moda baja en grasas, la mayoría de las mujeres han puesto en peligro su sistema hormonal y su fertilidad. Y por eso tampoco es nada extraño hoy en día ver tantos inconvenientes para poder concebir. Hay una cuestión de fertilidad que está ligada totalmente a la falta de grasas, al exceso de ultraprocesados y de toxinas en el organismo. Entonces, sistema hormonal, sistema endocrino, ¿cuántas personas, más que nada, cuántas mujeres hay con desequilibrios en tiroides? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, Hashimoto. Y esto no es común, o sea, no es normal, es común hoy en día, pero no es normal. No deberíamos de tener desequilibrios hormonales endocrinos si, por ejemplo, nos enfocamos en el consumo de grasas saludables. Entonces, ¿qué grasas vamos a consumir? Grasas animales, grasas vegetales, pero en lo posible las que no son inflamatorias, ¿sí? Lo que tenemos que evitar sí o sí son aceites vegetales, margarinas y aceite hidrogenados. Estas son justamente las grasas vegetales que te digo. El aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de soja. Todo lo que sea aceite de un grano es altamente inflamatorio porque, como también te contaba en las clases anteriores, de la diferencia de la carne de vaca que estuvo pastando y la carne de vaca que estuvo encerrada, alimentada de granos, la que tiene exceso de omega 6, que es inflamatorio, es porque tiene exceso de granos. Los aceites vegetales con exceso de granos vienen con exceso de omega 6. O sea, yo estoy cocinando con aceite de girasol y es altamente inflamatorio. Cocino con grasa animal o con aceite de coco y no es inflamatorio, al contrario, es antiinflamatorio. Ahí ya tenemos un primer cambio para elegir con qué grasas vamos a cocinar de aquí en adelante y qué grasas vamos a consumir. Lo importante acá es no consumir grasas, aceites vegetales, margarinas. La margarina vino en una época en reemplazo de la manteca, de la manteca de vaca, eh, como algo más saludable, ¿no? Y la margarina es un aceite vegetal hidrogenado. En el proceso de hidrogenación, para que quede sólido a temperatura ambiente, para que no quede líquido, para que quede sólido, en ese proceso se le hace, es increíble, se le hace una intervención como un batido a alta velocidad. En esa velocidad se calienta la materia grasa, o sea, súper oxidado, porque son inestables los aceites vegetales. Inestables significa que se queman, que están oxidados y que terminan siendo perjudiciales para la célula misma del organismo, ¿no? O sea, en una simple palabra sería como cancerígeno, básicamente, porque lo que promueve es ese envejecimiento celular, esa oxidación celular. Eh, y a ese aceite hidrogenado se le interviene con aluminio para que justamente se solidifique. O sea, te estás comiendo una margarina, por ejemplo, en reemplazo de una manteca que tiene aluminio y un aceite vegetal oxidado. O sea, ese sí lo desterramos. ¿Y qué grasas sí? Acá te digo, justamente, son altamente inflamatorias. Esto es un detalle, mira, ya se me estaba por pasar. Todo lo industrializado, para eso me hago las presentaciones. Después termino hablando de lo que quiero, pero para eso me hago las presentaciones. Todos los aceites vegetales que son altamente inflamatorios están en todos los paquetes del supermercado.
Si agarramos un paquete de galletitas, un paquete de algo como prefabricado, todo lo que viene frisado, todo lo que sean productos panificados de supermercado, todo va a tener, incluso lo panificado de panadería también va a tener margarinas porque es más económico. Simplemente porque no van a comprar manteca para hacer las facturas en la panadería. Hay algunas panaderías de buena calidad, que respetan la calidad del producto y sí, está buenísimo que empecemos a averiguar cuáles sí y cuáles no. Entonces, empezar a leer los rótulos y ver, por ejemplo, que dice aceite vegetal hidrogenado o margarina, ya nos da una pauta de que ese producto es altamente inflamatorio. Más aún que en la industria el aceite vegetal hidrogenado va a estar mezclado con harina refinada y con azúcar blanca. O sea, explota todo en el intestino y nos terminamos inflamando. Y después decimos, ¿cómo puede ser que me inflamé si solo me comí 3 galletitas? Y esas 3 galletitas realmente tenían todas sustancias inflamatorias, ni una se salvaba, ¿no? Bien, necesitamos sumar grasas en todas las comidas. Es saciedad asegurada y menos ansiedad. Vos sabés que cuando empezamos a consumir más cantidad de grasas, hay menos ganas de picotear dulces y harinas. Y esto es clave, y no es una cuestión de magia, es una cuestión de nutrición celular. La célula que necesita grasa, proteína y en menor cantidad de glucosa, cuando le damos grasa, queda saciada. Imagínate arrancar el día comiendo grasa, proteína, queda saciada, no va a pedir. Yo siempre digo que comer grasas en todas las comidas, pero más que nada en el desayuno, es saciedad en la panza, porque no vas a tener hambre, es menos inflamación y es saciedad mental. Porque es increíble lo que cambia el día cuando arrancamos desayunando grasas y proteínas. Calma muchísimo la ansiedad y el rumeo mental. Es como hay más calma, porque la célula está nutrida, pues, nutrida y no va a pedir nada extra. Las grasas de origen animal tienen buena proporción de omegas. Esto que te explicaba también en las clases anteriores de omega 3 y omega 6, estos ácidos grasos que tienen los productos de origen animal, en su mayoría, origen vegetal también, pero normalmente los de origen animal tienen buena proporción. Normalmente hay una proporción adecuada para que el alimento no sea inflamatorio. Tiene que tener una parte, ahora no recuerdo cuál es la cantidad exacta, pero si no me equivoco era una parte de, como que te diga, una de omega 6 por 3 de omega 3. Y normalmente todo lo que es vegetal, las semillas, por ejemplo, tienen más cantidad de omega 6 que de omega 3. Lo mismo pasa con las grasas que son animales tienen más proporción de omega 3 que 6, más aún cuando son de animales que estuvieron pastando, picoteando el suelo, las gallinas que estuvieron picoteando el suelo, no van a tener o sea, los huevos de las gallinas que estuvieron picoteando el suelo van a tener mejor proporción de omegas, por ende van a ser menos inflamatorios, van a ser antiinflamatorias que los huevos de gallinas encerradas, alimentadas a granos, que van a ser más inflamatorias y no van a tener la misma cantidad y calidad de vitaminas. Lo ideal es ir variando las grasas de distintos animales: vaca, cordero, pescado, pollo, cerdo y huevos. Y esto es más que nada porque tienen distinta proporción de vitaminas y de ácidos grasos. Hay grasas, todas las grasas animales eh, en su estado natural están saturadas, son grasas saturadas. Y esto es un dato y no menor. Cuando entra grasa saturada al cuerpo, significa que es energía directa, que el hígado no tiene que trabajar para saturarla, ¿sí? Entonces entra grasa animal en un estado de equilibrio porque ya está saturada a temperatura ambiente, está sólida. Es una grasa que no se suele oxidar fácilmente. Esto que habla de la oxidación de los aceites vegetales no es inestable. Inestable es un aceite que es líquido a temperatura ambiente, un aceite de maíz, un aceite de soja, un aceite de girasol. El aceite de coco, vos fijate que a temperatura ambiente, dependiendo qué clima es, pero si hace calorcito está líquido, pero si está fresco está sólido, tiene un grado mayor de saturación. En cambio, la grasa animal ya directamente tiene una alta, tolera mejor las temperaturas altas,
¿sí? Sí, tiene un punto de humo, se llama, alto, porque no se queman justamente. Así que lo ideal es ir variando los distintos animales para poder tener las distintas propiedades, vitaminas de cada y ácido graso de cada animal. Por ejemplo, el cerdo tiene más vitamina D que A, pero el cordero tiene mayor cantidad de vitamina A y los ácidos grasos, los omegas son en proporción tal, aunque la vaca también tiene tal o cual. Es como que están totalmente diferenciados en cuanto a calidad nutritiva, son muy similares en cuanto a nutrientes en general, porque grasas y proteínas es lo que tienen en su contenido en su mayoría, pero tienen distinta calidad de esas vitaminas más que nada. Entonces, poder ir variando las distintas grasas de esos animales, como las distintas proteínas también, es ideal para equilibrar justamente. Si yo como toda la vida carne de vaca, eh, quizás no voy a tener, o una parte del organismo va a estar saturado, o va a tener mucho de un elemento, de una sustancia, o poco de otra sustancia. En cambio, si yo como 2, 3 veces a la semana vaca y 2, 3 veces pollo y 2 veces pescado y 2 veces cordero, y voy alternando las carnes, eso es lo ideal, porque no se satura, hay un equilibrio bonito de nutrientes y vitaminas. Em, y hay distinta nutrición, básicamente. En la variedad está la nutrición. La diferencia nutricional estará en elegir animales de pastura, criados a campo y no encerrados ni confinados. Volvemos al mismo punto. Tenemos que comer grasas en todas las comidas para generar esta saciedad, esta tranquilidad mental y esta tranquilidad en la panza también, para poder estar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas sin comer. Hay veces que almuerzo y estoy 9 horas sin comer hasta la cena y llego bien. Y eso es porque el almuerzo de repente tuvo alta concentración de grasas, densidad, se le llama densidad nutricional, y la verdad es que estuve saciada por 5, 6, 7 horas sin ansiedad, sin ganas de picotear nada y sin hambre. Porque cuando llego después de la noche, llego haciéndome ruido la panza. Y ese es el hambre real y ese es el que tenemos que recuperar. Pero en este caso, la diferencia en cuanto a las grasas y en cuanto a las proteínas también va a estar en buscar animales de calidad. Y volvemos siempre a lo mismo. El animal que estuvo encerrado es inflamatorio y no estamos cooperando tampoco con el equilibrio del medio ambiente. El animal que estuvo suelto viviendo su vida, la vida que tenía que vivir, la estuvo viviendo suelto, pastando, igual que las gallinas también, picoteando el suelo, los insectos. Y ahí está la calidad realmente de nutrientes y vitaminas de estas grasas. Entonces, poder empezar a buscar estos animales, no te digo que siempre al 100% vas a comer animales de pastura y que no va a llegar un momento de que de repente, uy, me olvidé o no tengo y salís a comprar a la carnicería y compras animales que quizás estuvieron encerrados. Sí, está la posibilidad y está bien porque es la flexibilidad. A mí me pasa a veces de que si no hubo una carneada, si no carneamos ninguna vaca, si no carneamos ningún cordero, si no llegué a comprar los huevos en la señora acá del campo que tiene las gallinas, y capaz que voy a la verdulería, compro los huevos comunes de criadero o a la carnicería junto, se me antojó comer tal corte de carne y no tengo en el freezer de la de pastura, entonces voy a la carnicería a comprar un corte vacuno común y corriente y listo. Tampoco es algo de vida o muerte, ¿no? Como digo siempre, lo importante es la mayoría. Es la mayoría del tiempo tratar de tener este consumo o ir de a poquito, poquito a poco mejorando. Si yo nunca compré una carne de pastura y siempre fue de criadero, bueno, capaz que una vez por semana puedo ir a tal o cual carnicería que tiene carne de pastura, o una vez al año puedo pedirle a don José, el del campo de allá del kilómetro 28, que tiene corderos y que me puede faenar un cordero y lo tengo en el freezer y como durante el año, bueno, un cordero de pastura. Como ir de a poquito mejorando la calidad de los alimentos eh, que van ingresando al cuerpo. Y un temita para hablar sobre las grasas justamente es el tema del colesterol, que está tan demonizado o estuvo tan demonizado de que el colesterol normalmente está siempre al límite, ¿no? El colesterol en los estudios de laboratorio.
Y siempre me llegan personas diciéndome, Jime, tengo 200 de colesterol, ¿qué hago? Me dieron pastillas, me dieron un fármaco para bajar el colesterol. Y la realidad es que quizás 200, 220, 240 no es un colesterol alto, teniendo en cuenta de que hace no muchos años atrás, hace unos cuantos años atrás, el límite era 500 del colesterol. Hace no unos, no unos ¿cómo sería la frase? No unos pocos, hace unos pocos años atrás, el límite era 200, 280, si no me equivoco, era. Y hace poquito lo cambiaron a 200 y ahora está a poquito, a unos años. Y ahora lo quieren modificar. Hay ciertos laboratorios que ya lo modificaron a 170, el límite del colesterol. Es como que va habiendo como una fobia a las grasas cuando entendemos de que el colesterol se genera no por las grasas, sino por los hidratos de carbono, cambia toda la historia. Necesitamos el colesterol de las grasas animales. Cuando está elevado, no es por las grasas, sino por los carbohidratos. Los productos de origen vegetal no tienen colesterol. Los productos de origen animal sí tienen colesterol. Cuando está elevado, normalmente nos dicen, bueno, no comas grasa, sacale la grasita al bife, no comas nada de grasa. Pero entendemos de que el hígado guarda como colesterol, como reserva, lo que no puede gastar, pero normalmente si entra grasa y si entra harina, guarda el resultado del procesamiento de la harina. Esto es explicado muy simplemente, muy, ¿cómo sería? Como ni siquiera es bruscamente, muy sencillo, explicado muy sencillo. El cuerpo, el hígado, lo que recibe el cuerpo de grasa, grasa saturada, por ejemplo, un bife, una carne, un huevo, es lo primero que usa como energía, porque es grasa que ya está saturada, ¿sí? Y si atrás de eso le mando harinas, azúcar, eso lo guarda como reserva grasa en el hígado, se termina generando el famoso hígado graso, que el hígado graso lo solucionamos simplemente dejando harinas y azúcares y comiendo grasas saludables. Eso es así de simple. El colesterol, vos fíjate, ahora te voy a nombrar algunas de las principales funciones del colesterol en el cuerpo para que entiendas de que suprimir las grasas no beneficia para nada, al contrario, nos despelota todo el organismo. El colesterol le brinda tonicidad a la membrana celular, baja la oxidación y esto es retardar el envejecimiento celular, básicamente. Una célula se oxida eh, y termina siendo mm, una célula inestable, con radicales libres se llama, y es enfermedad, básicamente. Traducido es enfermedad. En cambio, el colesterol lo que genera es tonicidad en todas las membranas celulares. O sea, hay baja oxidación y hay un envejecimiento celular mucho más lento. Es esencial para tener buenos niveles de vitamina D. La vitamina D es una vitamina que ha estado durante todos estos tiempos en baja. La mayoría de las personas tenemos deficiencia de vitamina D. Se le ha adjudicado muchísimo al hecho de no tomar sol o de tomar sol con protector solar también. Y interfieren en un montón de funciones, que esto lo vas a tener más explicadito en el apartado de suplementos. La vitamina D, junto con la A, junto con la E y junto con la K, estas cuatro vitaminas son liposolubles, significa que son solubles en grasa, que las metaboliza el hígado, en definitiva, ¿no? La bilis, más que nada, que está que segrega el hígado y que acumula en la vesícula biliar. Si nuestro hígado no está funcionando bien, si no hay una cantidad, en cuanto a relación, una cantidad óptima de colesterol, la vitamina D puede que no se esté absorbiendo bien. Entonces, ay, me salió deficiencia de vitamina D, me suplementan y volvemos a lo mismo. Si mi intestino está permeable, puede ser que tranquilamente el hierro que me suplemente se vaya. Y si me suplementan vitamina D, pero mi hígado no lo puede asimilar, puede ser justamente por una falta de colesterol. Colesterol, bueno, ¿no? Ese colesterol acumulado de harinas y azúcares, ¿no?
Se necesita colesterol para mantener el equilibrio hormonal, testosterona, estrógenos y progesterona. Mujeres con desequilibrios del ciclo menstrual, con periodos ausentes, amenorrea, con sangrados muy abundantes, con dolores menstruales, con falta de líbido, con infertilidad, hombres también con falta de líbido, con problemas a nivel sexuales, falta grasa, falta grasa. Es increíble cómo empezamos a consumir más cantidad de grasa y nosotras enseguida vamos a notar, por ejemplo, que hay más lubricación en el canal vaginal, porque hay una, un pasaje, cuando hay esta fluctuación tan grande entre hormonas, entre estrógenos y progesterona, es como que el cuerpo no lo recibe tan abruptamente. Es mucho más amoroso la fluctuación hormonal cuando hay buena cantidad de grasas, cuando hay buen consumo de grasas, porque hay también mayor lubricación a nivel vaginal. Y a nivel microbiota vaginal, ¿no? Es maravilloso. Eh, Es esencial para mantener la salud de la pared intestinal. Bueno, estamos acá para eso, para mejorar la microbiota intestinal. Entonces, poder consumir buenas cantidades y de buena calidad de colesterol va a propiciar la lubricación y la cicatrización de ese intestino permeable. Ahora sí, ¿qué grasas consumir? ¿Qué grasas podemos? Jime, ¿qué puedo consumir? Vamos a enfocarnos en grasas de origen animal y vegetal, pero normalmente son grasas estables, que es como les decía anteriormente, no aceites vegetales, no margarinas, no aceites hidrogenados. Huevos van a ser el caballito de batalla. Los huevos van a estar presentes, les diría que en la mayoría de las comidas, para tratar de justamente tener no solo grasa, sino también proteína y las demás vitaminas esenciales. Los huevos tendrían que estar como primera comida en el desayuno, ya de esto en el otro apartado les voy a contar mejor, pero no pueden faltar. Carnes. Antes, en una época, se acostumbró, hoy en día también, hay veces que están de moda lo que son las carnes más magras, las que no tienen grasa, un corte tipo lomo, un corte tipo peseto, cortes de vaca que no tengan tanta grasa. Y la realidad es que necesitamos que la carne venga con grasita entreverada. Y en este caso, las carnes, los cortes más económicos son los que más calidad pueden llegar a brindarnos, ¿no? A nivel nutricional. Con los que hacemos, por ejemplo, caldos, los famosos caldos de huesos, de que ya te voy a hablar, están hechos con los cortes de vaca no solo de vaca, cortes animales más económicos. Un rabo, las articulaciones normalmente tienen muchísimo colágeno. Tranquilamente podemos empezar a incorporar vísceras a nuestra alimentación. Y esto lo puse acá, pero no voy a profundizar mucho porque es cuestión de que cada cual del otro lado empiece a indagar y preguntarse, porque hemos perdido bastante la costumbre de comer vísceras. Antes las abuelas cocinaban sesos, corazón, hígado, las mollejas, todo lo que sean vísceras, entraña. eh, Tiene altísima densidad nutricional y una carga hermosísima de vitaminas y nutrientes, de ácidos grasos, de grasas esenciales. Entonces, poder volver a comer lengua, la famosa lengua a la vinagreta o lengua cortadita finita, todo lo que sean vísceras, si nunca tuviste la costumbre de consumirlas, si no tenés la costumbre, empezá, empezá a incorporar quizás la idea simplemente. Porque si nunca comimos sesos, pensar o probarlos, si no estamos acostumbradas a la sensación, a la textura, puede ser que no nos guste. Entonces, si nunca comiste, empezar a pensar en la idea de, ¿quién te dice? De acá a un par de meses probás cocinar lengua, sesos, hígado, corazón, riñones. Y si es tu familia, tu abuela, tu mamá, alguien quizás cocinaba vísceras, porque es algo de una cocina ancestral, ¿no? Bienvenido a recordar ese hábito y a honrarlo, porque ahí vas a encontrar muchísima densidad nutricional de buena calidad y que y tu intestino lo va a recibir con mucha amorosidad. Carnes de todo tipo, las grasas de las carnes, por eso las vísceras tienen también bastante contenido de grasas. Palta, el aguacate, aceite de oliva, aceitunas, aceite de coco,
Coco fresco, si vivís en Centroamérica o en alguna zona donde se consiga el coco fresco, es una gran opción para sumar grasas. Frutos secos también es una buena opción. Ya vamos a hablar de ellos más en detalle, pero tienen buena proporción de grasas. Estas son algunas de las grasas que estaría bueno que empieces a sumar en tus comidas. ¿Hay algún límite, Jime? ¿Cuántos huevos puedo comer? Jime, pero no me hará mal, no me subirá el colesterol. Si hay mucha ansiedad, si hoy en día siempre está bueno que te enfoques en tu prioridad. En ¿cuál es tu prioridad hoy? Bueno, mi prioridad es bajar la ansiedad, Jime, porque no puedo más de los deseos de harinas y de dulces y no quiero estar sosteniendo más esta ansiedad constante. Bueno, no te limites. Si tu prioridad es bajar la ansiedad y bajar los deseos de dulces, no te limites a las grasas, porque es lo único que te va a dar saciedad acá y que el cerebro no pida, no pida, no pida, no pida, y saciedad también en la panza, porque la célula va a estar nutrida, va a estar con grasa nutrida, con energía y no te va a pedir glucosa. Si tenés altos los niveles de colesterol o triglicéridos, consumilos en una cantidad normal, moderada o tranquila, y aumenta el consumo de omega 3, que este es otro de los suplementos que vas a tener en el apartado de suplementos. El omega 3, que debería de estar en los huevos de pastoreo, en las carnes de pastoreo y demás, es el que promueve el equilibrio del colesterol. Entonces vos fíjate cómo consumir huevos y carnes de pastura de animales criados sueltos nos pueden ayudar a, por ejemplo, nivelar los niveles de colesterol porque no tiene omega 6, tiene omega 3, que justamente el omega 3 es el que levanta el colesterol bueno y baja el colesterol malo. Eso todo entre comillas, ¿no? Y reducir los hidratos. Si tenés niveles altos de colesterol y triglicéridos, tu primer paso es reducir hidratos de carbono. De esa es la única manera que un hígado graso se va a mejorar, que el colesterol va a bajar y que los triglicéridos van a equilibrarse. Quizás no en 15 días, como pasaría si yo tomo la pastilla esa, las estatinas, las pastillas que bajan el colesterol, que me la bajan como de un día para el otro, más o menos. No va a ser el cambio así, quizás te lleve 6 meses, 3, 6 meses regular colesterol o triglicéridos de manera natural, pero se puede, es posible. Si tenés desequilibrios en tiroides o desarreglos hormonales, no te limites del consumo de grasas. Si sos hipotiroidea, hiper o tenés Hashimoto o tenés un desequilibrio en el ciclo menstrual, no te limites con las grasas, porque es lo único que va a estimular justamente esa producción y fluctuación hormonal para recuperar el equilibrio. Y por un buen tiempo te pongo acá. No es cuestión de, bueno, entonces por 15 días me tomo el omega 3 y reduzco los hidratos. No, trata de tomarlo como por un buen tiempo. Recuerdo siempre el caso de Wada, que tenía hipotiroides, tenía los triglicéridos por las nubes y el colesterol también. Todos los síntomas de tiroides, que el pelo caído, que la falta de voluntad, que el dormir un montón, que a la noche me quedo despierta y a la mañana me cuesta mucho levantarme, que ni escucho el despertador, todos esos síntomas de un desequilibrio endocrino en tiroides, ¿no? Y Guada empezó a sumar más grasas, empezó a cambiar el desayuno, ya desayunaba una galletita de agua, las de galletitas, una cracker, con queso y con mermelada, todas las mañanas. Resulta que empezó a cambiar el consumo de esos ultraprocesados, sumó huevos en el desayuno. 2 huevos con bacon, con panceta y con palta. No se había suplementado con nada y ya los primeros 3 meses, si no me equivoco, fueron más o menos, a los 3 meses ya los triglicéridos le habían bajado notoriamente. El colesterol todavía no había bajado del todo, pero sí había subido el colesterol bueno. O sea, el colesterol estaba igual, pero había bajado el malo, siempre digo malo con comillas, y subido el bueno, ¿no? A los 6 meses, Guadá equilibró el colesterol, los triglicéridos, ya era otra persona. Jime, tengo más energía, puedo dormir mejor, me levanto re bien, con más voluntad, tengo más capacidad de concentración en la facultad, porque justamente un desequilibrio a nivel tiroides genera esto, ¿no? Y hoy en día Wada sigue en proceso suplementada con omega 3 con magnesio, con colágeno, con vitamina E, con vitamina D, con vitamina A, con zinc, con selenio. Son todos suplementos para mejorar justamente esa función tiroidea, pero el inicio ¿cuál fue? Consumir grasas. Ese fue el primer inicio para darle un boom
al sistema endocrino hormonal y que empiece nuevamente a segregar las hormonas que estaba medio dormido, básicamente, ¿no? ¿Qué grasas no consumir o moderar, ¿no? Como decía, aceite de maíz, de girasol, margarina, aceites hidrogenados con estos procesos de batidos con metales pesados raros. Ultraprocesados, todo lo que sea en paquetes normalmente suele venir con estas margarinas, como explicaba. Fritos en aceite. Jime, entonces nunca más puedo comer unas papas fritas. Sí, pero quizás no en aceite vegetal, no en aceite de girasol. Cuando hablamos de fritos, vamos a activar una costumbre ancestral que es fritar o freír en grasa animal, en sebo animal se dice también en algunos países, en la famosa manteca de cerdo o grasa de vaca o grasa de cerdo. Eh, es dentro de todo lo menos invasivo a la hora de freír. Sigue siendo frito, tampoco vamos a comer todos los días. Yo en una época estuve un año, incluso esta historia la conté, estuve un año desayunando papas fritas en grasa. Nunca se me movió una pizca el colesterol, los triglicéridos, no me sentía mal, nada. Así que tampoco es un pecado. Simplemente hay que mejorar la calidad de esa materia grasa en la que freímos, en la que cocinamos. Y tratar de no consumir embutidos con conservantes, o sea, los que compramos en el supermercado, que vienen con rótulo, que leemos los ingredientes y tienen un montón de conservantes, de saborizantes, tratar de no consumirlos. Y los fiambres industriales tampoco. Ahora vamos a ver qué fiambres sí consumir, pero los fiambres industriales, esos que vienen, que no sabes ni qué fiambres son, porque vienen todos prensados, preferible no consumirlos. Vamos a tratar de consumir los que son los fiambres curados. Esto es curado, no es cocido, es curado y son madurados, fermentados básicamente, ¿no? Por bastante tiempo. Y son fiambres de una pieza entera, se le llama. Un jamón cocido, que es redondito así, que yo lo corto en fetas, el famoso, estoy tratando de pensar cómo se llama en otros países, fiambre feteado, como si fuera como una pavita feteada, pero bueno, los industriales son un rejunte de todo, de carne, de grasa, de conservantes, con un aglutinante, lo cocinan, lo prensan y eso te lo venden como jamón. Pero en realidad el jamón es esto. Este es un jamón que estuvo salado, curado, capaz que por 6 o 12 meses. En esos 6 o 12 meses, los mismos microorganismos de la carne fueron transformando la proteína, rompiendo estas moléculas, como siempre les explico. Entonces es mucho más digerible y no tiene más que sal en su curado. Bien, eso con respecto a las grasas. Vamos a tener más adelante, más enfocado en desayuno, almuerzo, merienda, cena, qué poner en cada comida, pero para que tengas una idea de lo que es ese nutriente, de lo importante que es la grasa en este tipo de alimentación a la hora de mejorar microbiota, bajar procesos inflamatorios y empezar a dejar que se selle. La grasa es lo que lubrica el intestino. Así que si tenés tendencia, por ejemplo, a constipación, poder consumir más cantidad de grasa te va a beneficiar. Vamos a seguir con las proteínas. Son los ladrillos del cuerpo, te pongo acá. Con ellas se forman órganos, nervios, músculos y demás tejidos. Son esenciales. La proteína es lo que nos da la estructura. Y siempre en estos casos me gusta pensar más en por qué nos venimos complicando la existencia buscando reemplazos a la proteína animal por una cuestión ideológica, que incluso transité y experimenté ser vegetariana 5 años sin comer proteína animal, y realmente la diferencia que noté en el cuerpo durante esos 5 años de falta de esta estructura es increíble. Normalmente logramos, si no comemos carnes, logramos una proteína completa mezclando una legumbre y un cereal. Si yo como arroz con lenteja, por ejemplo, sus aminoácidos se complementan y generan una proteína completa. Esto explicado muy simplemente. El tema es que esta proteína completa de legumbre y de cereal es inflamatoria porque no deja de ser un grano. Entonces no me beneficia para nada.
Hay muchas personas que llegan a mis espacios siendo quizás vegetarianas, veganas, y se replantean la cuestión de, bueno, quizás mi intestino necesita otra cosa. Y está buenísimo en esos casos poder soltar esa ideología, aunque sea por un tiempo, no necesariamente lo tenés que decir, bueno, nunca más voy a ser vegetariana, sino que simplemente, bueno, ahora mi intestino necesita este tipo de nutrición, con grasa y con proteína. No, yo no concibo una alimentación antiinflamatoria y que sea vegetariana. Puede llegar a serlo si como solo huevos, pero ¿cuántos huevos tendría que comer por día? No me alcanza con los dos del desayuno. Tendría que comer tres en el desayuno, tres en el almuerzo, tres en la merienda, tres en la cena, para poder llegar quizás a tener la proteína que necesito para mantener todos estos tejidos saludables, tonificados. El exceso de bichos a veces pasa que cuando hay un exceso de bichos en el intestino, hay exceso de parásitos, hongos o bacterias, hay poca cantidad de enzimas en el estómago. Y eso genera que no se pueda digerir bien la carne. Hay muchas personas que me dicen, Jime, pero yo me como un bife y lo siento acá en la boca del estómago constantemente, todo el día, me falta, es como que si nunca lo digiero. ¿No? Estas son las palabras de algunas personas. Y en ese caso, el problema no es que tu cuerpo esté rechazando la proteína, es que quizás se ha acostumbrado a no digerirla, esas enzimas fueron bajando y no tenés suficientes enzimas que digieren la carne. La otra cuestión es que puede haber un exceso de bichos en el intestino, de parásitos, por ejemplo, y que por eso baje la cantidad de enzimas en el estómago y tu estómago no esté pudiendo hacer la digestión de esas proteínas animales. Las proteínas normalmente son gran fuente de vitamina A y D. Estas son las vitaminas que, dos de las cuatro que nombré, que son solubles en grasas, que va a metabolizar el hígado, vitamina A, D, E y K. Estas cuatro vitaminas que se absorben gracias al colesterol en el hígado, gracias a esa bilis saludable y bonita, y todo esto te lo digo porque la bilis queda bonita, fluida y oxigenada cuando tomamos plantas medicinales. O sea, por tomar una de las plantas que te recomendé en el ebook, te va a dar la posibilidad de fluidificar la bilis, oxigenarla y de esta manera poder absorber bien la cantidad necesaria de vitamina A, D, E y K. Y estas vitaminas justamente son esenciales, que están inclusive en el apartado de suplemento, alguna de ellas, para bajar los procesos inflamatorios. Vos fíjate que está todo interconectado, relacionado. Si yo no consumo buena cantidad de grasas, no tengo buena calidad de colesterol, si mi hígado está congestionado de tantos carbohidratos que estoy comiendo, de tantos fármacos que vengo consumiendo y no puedo absorber bien la vitamina A, D, me voy a inflamar. ¿No? Y nosotros pensamos que simplemente dejar el gluten. No, es una pieza de todos los demás eslabones que se entrelazan. Es maravilloso. Acá te decía, lo tenía acá en la presentación, ¿viste? Siempre me pasa lo mismo. Siempre me adelanto a lo que tengo en la presentación. La proteína vegetal, a diferencia de la proteína animal, tiene esto que te contaba, de que podemos llegar a tener quizás de la mezcla de la legumbre y el cereal una proteína completa, pero va a ser inflamatoria. Entonces, si hoy mi prioridad es bajar los procesos inflamatorios y mejorar mi salud intestinal, es preferible consumir proteína animal que proteína vegetal. Así de simple. Y acá obviamente también el origen es lo que importa. El origen sí importa. Porque hay muchas corrientes también alimenticias que simplemente avalan el hecho de comer carne. Carne, carne, carne de cualquier tipo, no importa si es de monocultivo, si es de vacas encerradas, no importa. Lo importante es carne, 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 carne. Y tampoco, eso es un extremo, ¿no? En definitiva. Entonces, la calidad sí importa, porque si yo estoy comiendo proteínas de animales confinados, encerrados, puede llegar a ser incluso inflamatorio. Entonces, si yo quiero mejorar mi salud intestinal, bajar los procesos inflamatorios, es importante que de aquí en adelante puedas empezar a chusmear, a ver, a preguntar en tu ciudad, en tu pueblo, en algún pueblo cercano, si hay alguien que críe gallinas, si hay de repente algún campo que tengan vacas, que tengan corderos, que haya ovejas, que haya animales de libre pastoreo, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Qué proteínas consumir? Bueno, huevos, obviamente, carnes de todo tipo. Vos fíjate acá que yo te pongo normalmente las carnes que solemos consumir, carnes de vaca,
de cordero, carnes de pollo, carne de pescado, carnes de chivo, son todas carnes que quizás podemos llegar a conseguir. Pero también entran los animales de caza que normalmente son salvajes y por ende no hay posibilidad de que estén modificados por el ser humano, ¿no? Entonces, poder también quizás conseguir algunas codornices o perdices, normalmente las perdices son las salvajes, liebres, vizcachas, patos, cualquier animal salvaje que vos sepas que abunda en la ciudad donde vivís, porque en cada país van a haber animales distintos salvajes. Obviamente, ¿qué proteínas consumir? Las vísceras, como te decía, en el mismo apartado de las grasas, que tienen alta densidad nutricional. Lengua, mollejas, hígado, corazón, entraña. Pescados y mariscos, bienvenidos, son hermosos. Así que tienen buena concentración de proteínas y de grasas también. Y en cuanto a los embutidos y fiambres curados, lo que te quería explicar es que normalmente viste que te dije que los fiambres curados, los ideales que podemos consumir, los que están menos intervenidos por los procesos industriales, son los de piezas enteras. Un jamón crudo, que es este de la foto, una bondiola entera, que se agarra la bondiola del cerdo, se la pasa por sal, se la cura, y eso después cortadito es el fiambre que comemos. El lomo curado se hace el mismo proceso, la panceta salada el mismo proceso, la panceta cocida pasa por un proceso de cocción, o los chorizos caseros. Y acá donde lo importante también te voy a recomendar que busques calidad y que quizás puedas empezar a preguntar en algunos productores o en algunos carniceros, en algunos locales, ¿qué le ponen? Porque normalmente los comprados de supermercado traen un montón de conservantes, de esas ya olvídate, porque vienen llenos. Tampoco significa que no los puedas comer, porque a mí me ha pasado de tener ganas de desayunar huevo con panceta, con bacon, y varias veces he ido a comprar al supermercado, bueno, a la fiambrería sería al comercio, eh, fetas de panceta de bacon para tener el desayuno y no necesariamente eran de animales criados a pasto. Solo que quizás eso lo hago 2 veces al año, entonces esa pizca de tóxicos y conservantes que entra en mi cuerpo lo puede gestionar, porque no desencadena un proceso inflamatorio. ¿Sí? Y esto va a depender de cada cuerpo. Hay cuerpos que sí le van a desencadenar un proceso inflamatorio y hay cuerpos que no. Por eso también vamos a ir alternando la frecuencia con la que consumimos. Ahora, si yo voy a comer panceta todos los días de mi vida y quizás va a haber una acumulación de estos conservantes que normalmente suelen ser nitritos, de estos nitritos en tu cuerpo, en tus tejidos, en tu sangre y probablemente desencadene procesos inflamatorios. Entonces, empezar a preguntar, porque los que se hacen caseros en carnicerías de barrio o de pueblo, no les suelen poner muchos conservantes, suelen estar salados y no mucho más. Eso es lo ideal. Bien, vamos al momento, al espacio que más nos cuesta, los hidratos de carbono. Eh, Porque normalmente siempre está esta cuestión de que no puedo dejar de comer harinas, azúcares. Jime, me recuesta frenarme y no lo puedo controlar, me falta voluntad para hacer el cambio de alimentación. No, no te falta voluntad, no, quédate tranqui, pues no te falta voluntad. Eh, el solo hecho te pongo acá, te estresa pensar en dejarlos, ¿no? Porque me llegan un montón de mensajes constantemente de personas que, no, lo más difícil, yo ya ni pienso en el cambio de hábitos, prefiero la pastilla porque ya el solo hecho de dejar harinas y dulces, todos los hidratos, me estresa y yo no voy a hacer ese cambio, no estoy dispuesta a hacer ese cambio. Son todos mensajes que me llegan. ¿Y si no tuvieras que eliminarlos al 100%, no cambia la historia? Si yo te digo, pero pará, Juana, ¿vos tenés algún proceso autoinmune? No. ¿Y tenés quizás algún diagnóstico neurológico? No, no, vivo inflamada. Bueno, Juana, quizás no necesitas dejar al 100% los hidratos de carbono. Ah, no, no hace falta. No, Juana, fíjate si podés cambiar el pan blanco por pan con masa madre para tu tostada
Y trata de combinarlo siempre con grasas. Comé los huevos, una tostada de pan de masa madre integral con huevos. Ah, sí, ¿puedo? Sí, fíjate, porque seguramente no te vas a inflamar, Juana. Empezá a desintoxicar el hígado, los riñones, los intestinos. Empezá a bajar quizás los productos industrializados con conservantes. Y vas a ver que quizás no tengas que eliminar los hidratos de carbono al 100%. ¡Ay, qué alivio, Jime! Y eso así, historias así, tengo 100 para contarles. Y si tu cuerpo realmente no necesita que dejes al 100% los hidratos de carbono, obviamente hay un cambio grandísimo que se recibe en el cuerpo cuando dejamos los hidratos de carbono. Las harinas, las azúcares, el gluten, el famoso gluten, porque el cuerpo deja de estar intoxicado y es inmediato el cambio. Jime, dejé las harinas y en una semana estoy toda deshinchada, parece que tengo más ganas, más voluntad, me levanto radiante. Es increíble, en una semana, dejé una semana y soy otra persona. Sí, obviamente, porque el cuerpo entra en un proceso de desintoxicación porque lo estás dejando de intoxicar. Es automático el cambio que genera. Pero si te genera estrés, es como que el cortisol en definitiva va a inflamarte igual. Entonces, vamos a tratar de buscar el punto medio en el que vos puedas ir mejorando tu salud intestinal, bajando los ultraprocesados, regulando el consumo de gluten, de lácteos, de azúcares y a lo sumo teniendo el consumo de hidratos de carbono de calidad que no te generen tanta inflamación. Vos fíjate cómo cambia toda la historia, ¿no? Y sabiendo que es algo que tenés que mantener como hábito. eh, la verdad que pensar en algo tan al extremo de nunca más ver una pizca de harina no está bueno. Ahora, si yo te digo, mira, Juana, ¿te gustaría mantener tu intestino saludable y no inflamado? Sí, la verdad que sí, Jimé. Bueno, si te digo que vos tenés que mantener una alimentación dentro de todo antiinflamatoria, pero con flexibilidad, que podés comer si querés alguna harina integral, fermentada con masa madre, siempre que no te inflame. Lácteos, trata de buscarte de granja, que no sean de vacas que hayan estado alimentadas a granos. Fíjate si te inflama o no te inflama ese lácteo y mantenerlo de aquí a 3 4 años, desparasitate 2 veces al año, vas a ver que tu intestino va a estar equilibrado y no necesitaste sacar al 100% los hidratos de carbono. No siempre necesitamos sacar al 100% los hidratos de carbono. Solo si tenemos alguna afección crónica, alguna enfermedad o algún diagnóstico inflamatorio crónico, autoinmune. En ese caso sí hay que hacer quizás un esfuerzo un poco mayor porque hay una cuestión inmunológica que el cuerpo está constantemente respondiendo con un proceso inflamatorio. Ahí sí una pizca de harina puede desencadenar problemas mayores, ¿sí? Todas las plantas producen carbohidratos, almidón y azúcares. El azúcar puede presentarse en distintas formas: sucrosa, glucosa, fructuosa, maltosa, lactosa. Estos son los distintos tipos de azúcar que hay, algunos de los distintos tipos de azúcares que podemos encontrar en los distintos hidratos de carbono. Y acá es lo que creo que ya te lo comenté también en otras clases, porque suelo repetirlo bastante para bajarle el dramatismo al cambio de hábitos, pues no tiene que ser dramático. Hay algunas microbiotas que pueden digerir los azúcares complejos sin problema. Y hay otras microbiotas que al intentar digerir estos azúcares complejos producen toxinas, como el metano. Azúcares complejos, por ejemplo, pueden ser el almidón de todos los tubérculos. Como una papa y me inflamo. Ay, Jimé, yo batata no puedo comer. Como batata y me muero de los gases en la panza que tengo, se me inflama y unos ruidos tremendos. Bueno, tu microbiota quizás no está equilibrada o no tiene tantas bacterias, tantos microorganismos de los que digieren bien, de los que rompen estas cadenas de hidratos de carbono y por ende fermentan, o sea, el almidón se lo comen los otros bichos, fermentan y liberan metano. El metano es el primo hermano del etanol, eh, y por eso muchas veces, y esto va entre paréntesis, pues re profundo el tema, por eso muchas veces, por ejemplo, mujeres con candidiasis intestinal o personas con candidiasis intestinal o mujeres con candidiasis vaginal, que hay un exceso de hongos en el intestino, y el hongo es el principal patógeno, bicho, que come el almidón, come la papa, la batata, la yuca, la mandioca, la come y elimina metano. Por eso es muy común tener niebla mental, como esta sensación de pensadez, como si tuviera, se dice como esta sensación de borrachera, ¿no?
o como esta, eh, hay otra palabra, ¿cuál es? Como esta, es niebla mental, pero esta, ay, no la encuentro la palabra, como que estoy perdida, esta falta de, bueno, no me acuerdo la palabra. Estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Es como esta niebla mental, esta falta de localización. Normalmente es por un exceso de fermentación de estos hongos de los almidones. No solo de los almidones, también de la fruta, de la fructosa, ¿sí? Obviamente de la lactosa también. Entonces, si yo te digo que dejar o no los hidratos de carbono al 100% va a depender de cómo esté tu microbiota, acá es donde la importancia de desparasitarnos 2 veces al año cobra muchísima importancia. Porque si tu microbiota tiene cándidas, hongos, que no hace falta que tengas candidiasis vaginal para tener candidiasis intestinal. La cándida en el intestino está desregulada y es lo que te genera inflamación, falta de concentración, niebla mental, insomnio, bruxismo, picazón en la piel, eczema, dermatitis, sarpullidos. Todo eso es a causa de la cándida en el intestino. Entonces, si tenés inflamación, si estás acá por tu inflamación, hay hongos en el intestino y hay parásitos en el intestino y quizás seguramente haya un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, lo más común es que una microbiota con esa desregulación, con esa disbiosis intestinal, no acepte de buena manera estos hidratos de carbono complejos, ¿sí? Para eso vamos a empezar a mejorar esa microbiota, a bajar hongos, parásitos y bacterias con las desparasitaciones estacionales, a mejorar la permeabilidad intestinal con esta suplementación y quizás de aquí en más puedas digerir tranquilamente estos hidratos de carbono sin problema. Si sos de la que comen papa y no se inflama, bienvenido porque quizás tus microorganismos en intestino pueden tranquilamente digerir estos almidones. El almidón normalmente se puede digerir, es mucho más fácil que digerir la fructosa o la sucrosa o la lactosa, pero va a depender de estos microorganismos de la microbiota. Hay una cuestión también que esto no me acuerdo si lo tengo en otra diapositiva, pero por las dudas te lo voy a contar acá y lo voy a dejar escrito también en los distintos recetarios. Hay una posibilidad de hacer ese almidón resistente, que es cambiarle la estructura al almidón y de repente una papa, una batata, una yuca o mandioca, o al arroz también, lo puedo enfriar y ese almidón, que capaz que era alimento para los bichos malos, para la cándida, cambia su estructura molecular y queda como alimento prebiótico. Prebiótico es un alimento para los bichos el probiótico. Entonces, los bichos de la microbiota, bueno, por así decirlo, van a comer este almidón resistente y van a reproducir, por ejemplo, ácido láctico, que es lo que necesitamos para tener buena acidez en los distintos órganos y un sistema inmunológico fuerte. Esto como muy resumido. En su estado natural, o sea, los hidratos de carbono en la naturaleza siempre están en equilibrio. Es decir, que viene el azúcar en una planta, por ejemplo, o en una fruta. Viene el azúcar junto con vitaminas, con minerales, con grasas, con fibra, con proteína, con enzimas. Eso es maravilloso, que el hidrato de carbono venga así, venga en equilibrio. El problema es cuando vienen refinados, cuando la industria les trajo todo lo demás y quedó solo el azúcar o la harina. Refinado significa que todo lo demás que se le sacó la industria, las vitaminas, las minerales y demás, lo va a robar de nuestro cuerpo. Lo mismo que pasaba con el azúcar blanca, que normalmente el azúcar en estado natural te expliqué que venía con distintas vitaminas y minerales, pero al estar refinada y quedar el azúcar blanca, todo lo que necesita tranquilamente para que se generen los distintos procesos metabólicos en el organismo, usa las reservas de magnesio y zinc y cromo y calcio y nos va dejando con distintas deficiencias, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los hidratos de carbono, harinas y azúcares. Entonces, entra harina blanca, azúcar blanca y son calorías vacías, porque no tiene ninguna propiedad. Y es puramente alimento para los microorganismos.
Todos los hidratos de carbono refinados, harina, azúcares refinadas, son alimento directo para los bichos. Y si estás acá es porque tenés inflamación intestinal. Y si hay inflamación intestinal, hay un desequilibrio de bichos. En menor medida o en mayor medida, pero hay un desequilibrio de bichos. Entonces, en la medida que puedas bajar hidratos de carbono refinados, va a mejorar altamente tu microbiota. ¿Cuál es el problema de los hidratos de carbono? Es el ciclo adictivo que se genera. Como algo de harina hace un pico de glucosa, para bajar la glucosa en sangre, automáticamente el páncreas saca insulina. La insulina aumenta, baja la glucosa. En ese pico que se hace para abajo de glucosa, en una hipoglucemia, el cuerpo está desesperado y pide más. Normalmente en una hipoglucemia nos sentimos cansados, como con falta de energía, con ganas de descansar. Eh, ¿Y qué pide? Harina, azúcar, harina, azúcar, harina, azúcar. Comemos nuevamente harina, azúcar, pico de glucosa, pico de insulina y hipoglucemia al rato. Pide de vuelta glucosa, pico de glucosa, pico de insulina, baja la glucemia, nuevamente me pide. Este es el ciclo adictivo de siempre tengo ganas de picar harinas y azúcares. Jime, yo me levanto, desayuno un café con leche con 2 tostadas con mermelada y a la media hora tengo hambre. No es hambre, es este ciclo adictivo de glucosa, insulina, glucosa, insulina, glucosa, insulina. ¿Sí? Esto no pasa si se consume la fibra y se consume con grasa. Por ejemplo, si yo como una fruta con su cáscara, normalmente el pico de glucosa no se hace tan rápido. Si yo como una papa con la cáscara, no se hace tan rápido el pico de glucosa. Va mucho más lento. La curva de glucosa va mucho más lento. Y si aún lo como con grasa, más aún se retarda la absorción en el intestino y por ende los niveles de glucosa quedan estables. O sea que consumir una papa con cáscara, con bastante materia grasa, es decir, o en un guiso, o en un estofado, o en un puchero, o con aceite de oliva arriba, o frita en grasa, no me genera ese pico de glucosa. Si yo consumo una manzana con la cáscara y le pongo, por ejemplo, bueno, lo iba a mezclar con palta, pero no me queda muy, muy sabrosa la mezcla de manzana con palta. Pero hay una costumbre, por ejemplo, de mezclar la manzana con mantequilla de maní. Normalmente entra la fruta, la fructuosa, con la cáscara, la fibra, más la mantequilla de maní, la grasa, y el pico de glucosa es mucho más lento. Vamos a después charlar de la pasta de maní, pero son ejemplos que se suelen dar normalmente para que justamente ese pico no sea tan amplio. Si me como eh, unos nachos, ¿cómo se llaman en otros lados? Ay, no me acuerdo. Hoy estoy con falta de palabras. Unos nachos. Estoy tratando de buscar la denominación en otros países. Los que se comen con palta, con aguacate. Tienen un nombre, por ejemplo, en México. No me acuerdo ahora. Bueno, si yo como unos nachos solo, va a ser glucosa, un hidrato de carbono directo con conservantes y demás. Ahora, si yo